A medida en que descendemos hacia los niveles más profundos de este iceberg, nos encontraremos con temas cada vez más incómodos y perturbadores. ¿Están listos para dar el gran paso y atravesar la última frontera? ¿Están listos para completar el nivel 9? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Finalmente, llegó el momento de desligarse de la realidad, de separarse de la ilusión creada por Maya y de liberarse de la Matrix. La locura, a esta altura, es solo un mal menor. ¿Recuerdan cuando hablamos de la hipótesis Gaia, de cómo nuestro planeta funciona como un organismo vivo, que tiene sus ciclos biológicos, que mantiene y cuida las condiciones para albergar vida en su interior, y que incluso es capaz de purgarse de cualquier especie venérea, como si fuese no solo un ser vivo, sino además uno inteligente? Y también recuerdan el principio de correspondencia al Kybalión, ¿no? Como es arriba, es abajo, y la similitud entre un átomo y nuestro sistema solar. ¿Y si en realidad el universo entero es un ser vivo? Aquello que conocemos como Dios. El omniverso es el concepto último de la existencia. Un espacio que no solo comprende a todos los universos paralelos coexistiendo simultáneamente, sino todas las posibilidades, pasado, presente y futuro. El espacio y el tiempo unidos, el todo como existencia misma. El concepto de Dios a lo largo de la historia siempre fue utilizado para explicar fenómenos que se escapaban del conocimiento humano, desde el dios Sol y la madre tierra, hasta conceptos como el fuego, el trueno y las cosechas. A medida en que fuimos entendiendo el mundo que nos rodeaba y fue avanzando nuestra ciencia, esos conceptos dejaron de ser divinos, pero Dios siguió presente en otros aspectos más metafísicos, como la vida, la muerte, la suerte, justicia y desgracia. Y el cielo se volvió el hogar de esos dioses y el paraíso prometido, hasta que nuevamente el humano desafió a esos dioses conquistando el cielo, siguiendo exiliándolos a aquellos aspectos que aún no entendemos de la existencia. Y ahí radica el concepto del dios de las brechas, el dios que escapa al conocimiento humano y defiende su existencia en las brechas o vacíos que nuestro conocimiento aún no puede explicar. Y dicho así, pareciera que Dios tiene los días contados, que es cuestión de tiempo en que la humanidad explique su existencia y el concepto de Dios pierda sentido. Sin embargo, en una existencia infinita siempre habrá un pequeño porcentaje de conceptos que jamás podremos explicar, y por más pequeño que sea ese porcentaje, se vuelve trascendental porque es la prueba de la existencia de Dios. En la mitología griega se nos cuenta cómo el titán Prometeo sube al cielo para robar el fuego de los dioses y entregárselo a los humanos. Un fuego que simboliza el conocimiento y el despertar de conciencia. Una historia que da origen al mito de Lucifer, el portador de la luz, aquel considerado el ángel más hermoso e inteligente de Dios, quien lideró una legión de ángeles rebeldes que desafiaron su poder y por eso fueron castigados, los ángeles caídos. Una historia que se amplía en el libro de Enoc, un evangelio apócrifo, donde se cuenta cómo los ángeles bajaron a la tierra para instruir a los humanos, a crear civilizaciones prósperas, a conocer los ciclos de la naturaleza, a leer las estrellas, la magia y la alquimia, terminándose uniendo a las mujeres humanas y creando descendencia, algo que enfadó a Dios, quien decidió castigarlos
y envió el diluvio para acabar con aquella descendencia impura de ángeles y humanos. Lo mismo que ocurre en la mitología griega, donde Prometeo es castigado y la humanidad hundida en el gran diluvio enviado por Zeus. Conociendo la historia, permítame preguntarles, ¿realmente Lucifer era malo? ¿O lideró un grupo de ángeles rebeldes quienes se sacrificaron para liberar a la humanidad de la tiranía de Yahvé? El lobo siempre será malo si solo escuchás la historia de Caperucita. Los 12 signos del zodíaco fueron elegidos porque ocupaban la porción del cielo en la que, según nuestra perspectiva, desde la Tierra, el Sol recorre el cielo a lo largo del año, lo que se conoce como elíptica. Lo curioso es que aquella elíptica no está formada por 12, sino por 13 constelaciones, quedando misteriosamente exiliada la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente. Una constelación que representa a Asclepio, el dios griego de la medicina y la curación, quien, así como Jesús, era capaz de resucitar a los muertos, y por eso nuevamente fue castigado por Zeus, ya que desafiaba su poder divino. Comienzan a entender el patrón, ¿no? Fíjense qué interesante lo que leemos en Génesis 3. La serpiente, que era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios había creado, le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? A lo que la mujer respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo, no deben comer los frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente dijo, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y sus frutos eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos y se los comió. Su esposo se encontraba con ella. Ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. El fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, aquel fuego que robó Prometeo, que iluminó a Adán y a Eva e hizo que abrieran los ojos. Y tal como dijo la serpiente, no murieron, sino que despertaron, demostrando que Yahvé les había mentido. El pecado original, que desató la ira de los dioses y expulsó a la humanidad del paraíso. La secuencia se repite. Ahora, todo se vuelve más curioso cuando vemos que la que habla desafiando a Dios e intenta despertar a la humanidad es una serpiente. ¿Recuerdan? Ofiuco, el portador de la serpiente. ¿Comprenden por qué fue censurado del zodíaco? Estamos acostumbrados a imaginar a los ángeles con forma humana, seres rubios, hegemónicos y que emanan un aura de bondad. Sin embargo, esto es muy diferente a como lo describe la Biblia. En Lucas 1:11 leemos: y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Mientras que en Mateo 28 se cuenta: pasado el día de reposo, tras la crucifixión de Jesús, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Su aspecto era como un relámpago, y del miedo los guardias temblaron y se quedaron muertos. Permítame entonces contarle cómo describe la Biblia a los ángeles, o más bien a los seres celestiales. La palabra ángel nace de la palabra griega angelos, que se tradujo del hebreo original malak,
los mensajeros de Dios, quienes sí tenían forma humana, aunque sin alas. Eso lo incorporaron los pintores y escultores de finales del siglo IV, aunque los malaj solo son un grupo dentro de toda una jerarquía angelical. Por otro lado, tenemos a los serafines, seres a los que no se les conoce el rostro, ya que, de acuerdo con Isaías 6:2, de sus 6 alas, solo 2 usan para volar, otras para taparse los pies y otras para ocultar su rostro. Por su parte, los querubines, que lejos de ser bebés o niños alados, como los conoce la cultura popular, en Ezequiel 10 se los describe como seres con 6 alas y 4 rostros, uno de león, uno de águila, uno de toro y otro de hombre. Similares a los seres vivientes que en Apocalipsis 4:6 se describen: el primero era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto de águila, y cada uno tenía 6 alas, y alrededor, delante y dentro estaban llenos de ojos. Similares también a las ruedas descritas por Ezequiel, los Onfanim, seres formados por ruedas de oro, entrelazadas que a su vez estaban cubiertas de ojos, y funcionaban como las ruedas del carro celestial. Descripciones aterradoras, más propias de demonios que de ángeles, ¿no? El Kybalión es un libro escrito por 3 iniciados en las filosofías herméticas, que nos da las 8 claves o principios para comprender la realidad. El mentalismo, todo es mente, el universo es mental, ¿recuerdan? Somos el pensamiento del universo y nuestra mente transforma la realidad. Correspondencia, como es arriba, es abajo. Vibración, nada está quieto, todo se mueve y todo vibra, todo está en constante movimiento y cambio. Polaridad, todo tiene opuestos, positivo y negativo, luz y oscuridad, vida y muerte. Pero esos opuestos al final se tocan porque comprenden la realidad. Y nuestro deber, como enseñaba Buda, es recorrer el camino medio. Ritmo, todo fluye, todo tiene periodos de avance y retroceso, de creación, mantenimiento y destrucción para volverse a crear. Causa y efecto, como explicaba el principio de March, toda causa tiene su efecto y todo efecto su causa. El efecto mariposa. Generación, el principio creador. Y neutralidad, la capacidad de la mente de liberarse de esta realidad y dominar estos principios. La cámara de Robert Golf habría nacido en el marco del proyecto Stargate, donde Estados Unidos investigaba las facultades psíquicas y paranormales de las personas, algo que es completamente real y lo hablamos, por ejemplo, en este video. Se cuenta que esta cámara era capaz de grabar o reproducir todo lo que veían las personas al realizar un viaje astral, y según se dice, su creador, un tal Robert Golf, la habría utilizado al momento de su muerte, grabando así, según esta teoría, lo que ocurre después de la muerte, una grabación que habría sido recuperada por el Vaticano y guardada en secreto en su archivo. Ocurre algo extraño con respecto a las pirámides de Egipto, siendo este un pueblo que llevaba un registro completo y meticuloso de toda su historia. No existen muchas referencias a la construcción de las pirámides, y además, a diferencia de la mayoría de sus templos, por no decir todos, las pirámides de Giza no contienen ningún jeroglífico, ninguna inscripción más allá de esta misteriosa estela, grabada en un idioma desconocido y diferente al antiguo egipcio. Por estas razones, es que algunos arqueólogos teorizan que en realidad el antiguo pueblo egipcio que emigró desde el oeste del Sahara habría descubierto las pirámides enterradas bajo la arena, como las ruinas
de una civilización antediluviana previa a la existencia de su pueblo. Y esta teoría nos dice que algunos sobrevivientes del gran diluvio habrían conservado el conocimiento de la construcción de las pirámides y de sus dueños originales, y se los habrían heredado a la siguiente generación. Algo similar a lo que habría ocurrido con el mapa de Piri Reis, ¿recuerdan? Quien se habría inspirado en antiguos mapas de un misterioso pueblo conocido como los Señores del Mar. Esto lo vimos en este video. Y habría sido para proteger ese conocimiento que se habrían creado las primeras sociedades secretas. Un conocimiento que terminó siendo heredado por los primeros caballeros templarios y ahora, muy probablemente, esté en poder de la alta masonería. Entre las tribus caníbales existe la creencia de que al consumir el cuerpo de sus víctimas, ellos reciben su esencia vital, absorbiendo su poder o alma. Una práctica que aún sigue realizando la élite más oscura en macabros rituales conocidos como los rituales de regurgitación, donde no solo ingieren, sino que además esnifan polvo de hueso para luego vomitarlo y purificar su cuerpo. El lenguaje cuneiforme sumerio es considerado uno de los primeros idiomas escritos en la historia. Y lo curioso es que cuando los sumerios desaparecen y surgen los acadios, estos ya no comprendían ese lenguaje y debieron modificarlo y simplificarlo. Entonces entra la duda, ¿y si en realidad ese era el idioma de sus dioses? Seres muy avanzados, llegados desde las estrellas. Solo existe una verdad en el mundo, y cuando ésta es comprendida, se puede manipular. El Olfma sería un libro que sería utilizado por los grandes maestros de la teosofía, una sociedad secreta hermética creada por Elena Blavatsky, un libro que enseña un camino para obtener esa verdad y así modificar la realidad a nuestro antojo. Un concepto que me recuerda bastante al Chim, ¿verdad? Hace tiempo quería hablar sobre esto. Cada vez que ocurre algo trascendental, sobre todo por lo trágico, siempre surgen predicciones como la de Nostradamus que parecen hablarnos sobre ese evento. Quizá no sean las predicciones las que lo adelantan, sobre todo porque suelen ser metafóricas, crípticas y nunca están acompañadas por una fecha. Quizá seamos nosotros quienes las forzamos intentando que encajen con nuestra realidad. Lo mismo que ocurre cada vez que los Simpson predicen algo. Es natural que una serie de 757 episodios a la fecha de hacer este video y contando, en su sátira de la realidad, terminan acertando en algo, ¿no? A este fenómeno yo lo llamo las predicciones retroactivas. Ashoka fue un antiguo emperador hindú despiadadamente violento, quien se reformó e intentó enderezar sus pasos tras presenciar la crueldad de la guerra. Cuentan que tras convertirse al budismo y practicar el vegetarianismo y comenzar un reinado de paz, solidaridad y desarrollo, reunió a 9 personas pidiéndoles que recorran el mundo y registren todo el conocimiento en 9 libros, recopilando un conocimiento tan peligroso que podría desafiar las leyes naturales, y por eso los 9 desconocidos se transformaron en una sociedad secreta que protege y hereda ese conocimiento. Lo curioso es que a lo largo de la historia y las mitologías se nos cuentan leyendas de 7 sabios que emergieron para civilizar a los pueblos, desde los Apkayu de la mitología mesopotámica, los hombres pez surgidos del mar que impulsaron la civilización sumeria, los 7 sabios del bosque de bambú, quienes impulsaron las artes en la antigua China, y los 7 sabios griegos que impulsaron la filosofía. Quizás Ashoka en realidad
se puso en contacto con una antigua sociedad secreta que se encarga de registrar e impulsar el conocimiento de la humanidad. Finalmente, completamos el nivel 9 y llegamos a la profundidad más abisal de este iceberg. ¿Están listos para dar el último paso? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.